gran desafío de América Latina es su desigualdad, ¿no? Que es un tema de estructura, desde la propiedad de la tierra, la distribución del ingreso, las diferencias de eh, lengua, de región mismo, territorio, ¿no? Diferencias sociales y económicas muy grandes, demasiadas, ¿no? Yo creo también que un otro reto es que es un continente que se dedica a la agricultura. Es un continente que tiene en la agricultura su origen histórica desde el maíz en México, ¿no? Pero poco cuidó de la distribución de esa producción. Ha siempre incentivado incrementar el producto sin pensar en la distribución. La FAO vino a aportar esa otra dimensión, que tan o más importante que producir es cómo se distribuye la alimentación. Que la gente tenga lo que comer es un reto distinto de producir los alimentos solamente. Yo creo que la gran contribución de la FAO fue aportar a esa dimensión de la seguridad alimentaria, el concepto mismo de seguridad alimentaria y el concepto de sistemas alimentarios. Y el combate al hambre terminó siendo una prioridad política para la gran mayoría de los países en la región. Y eso después de enfrentarse a la subida de precios de 2007, 2008, ¿no? Eso fue una medida, digamos, de mucha coraje política en ese momento. Yo creo que el aporte mayor de la FAO fue promover la cooperación entre los países en torno a esa temática. La FAO se creó en 1945 en Estados Unidos, Hot Springs, la conferencia. Y la gente que estaba ahí, había dos bandas, digamos, ¿no? Una que quería una organización para cuidar del progreso de la agricultura. Sí, recordar que es la primera organización internacional después de la guerra, antes mismo de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Entonces la gente quería compartir el progreso tecnológico de la agricultura norteamericana, que era el único país a la época que tenía excedentes de producción agrícola. Todos los demás países de la región tenían un déficit de producción agrícola. Y había otro grupo liderado por el que se convirtió después, años después, el primero director general de la FAO, Boyd Hoare, que propugnaba que el combate al hambre debería ser la prioridad de la organización. No solo producir, sino que hacer con que el pan llegara a todos. Y eso fue lo que predominó gracias al apoyo, muy interesante eso, de la mujer del presidente de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Fue la que prestó el apoyo, el respaldo político a Boyd Hoare en ese momento, y hizo con que su marido, el presidente Roosevelt, transformara el tema en la prioridad política de la fundación de la FAO. Eso se mantuvo durante muchos años, la FAO vista como una agencia de asistencia técnica a la agricultura, cuidando de la producción, de las variedades, de las semillas, de los abonos, qué sé yo, ¿no? Y solo más recién es esa prioridad combate al hambre. Y creo que fue una influencia ajena a la región, que llega desde Europa a América Latina. La influencia del programa Hambre Cero es directa, digamos, ¿no? Fue la primera
gran experiencia a nivel de país, de una población a la época más de 150 millones de personas, con un nivel de pobreza extrema de 40% y un número de personas hambrientas récord en la región. Entonces, lograr reducir eso a cero en un periodo tan corto como fue, influenció hasta mismo la discusión de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? No es por acaso que el objetivo número 12 dice hambre cero. Viene de ahí. Yo creo que eso afectó toda la América Latina al mostrar que es posible, si hay voluntad política y determinación de un país, erradicar el hambre. Sobre la conferencia de reforma agraria, se hizo un momento de recuperar el tema, digamos. La reforma agraria había tenido su auge en los años 60 con la política del presidente Kennedy de evitar otras Cubas en la región, ¿no? En el sentido de mejorar la distribución de la tenencia de la tierra, entre otras. 2006, en Porto Alegre, Brasil, se recupera esa idea de un desarrollo territorial que es necesario para erradicar el hambre y la miseria. Esa creo que ha sido la gran contribución de la ICARDA y que esperamos que se repita ahora en Colombia el próximo año, porque si hay algo que hace falta en América Latina es impulsionar su desarrollo territorial con más equidad. Yo creo que la FAO va aprendiendo a cada día lo que pasa y creo que hoy día tiene claro que el tema del hambre es sobre todo un tema político. Yo creo que esa es la gran lección. No es un tema de encontrar una tecnología ahí de riego o una semillita aquí o un producto por allá que va a eliminar el hambre. Hay una historia muy conocida. En los años 70, la FAO fue a buscar en México Norman Borlaug, a la época un científico que hacía experimentos con maíz y sorgo y arroz, y lo llevó a India para reproducir esos experimentos, con muchos resultados, buenos resultados que evitaron una hambruna en India a la época, al inicio de los años 70. ¿No? Pero esa forma de combatir el hambre vía tecnológica tenía que tener un apoyo político. Si estas variedades, esos productos no se difundieran y no se implementaron, poco resultado de allí. Eso fue lo que aprendió la FAO, que habría que trabajar la política acima de todo. Y yo creo que en esa perspectiva es que vamos caminando ahora. En esos momentos difíciles que pasa el mundo, trabajar el tema de la política con los países miembros es lo más importante. Yo creo que uno de los programas más importantes de la FAO regional América Latina fue impulsionar las frentes parlamentarias contra el hambre. Eso ha sido un modelo hoy día reproducido en distintas partes del mundo. Involucrar no solamente el poder ejecutivo, los gobiernos, sino también sus parlamentarios en el combate al hambre es fundamental. Y sobre todo porque para asegurar que el combate al hambre sea permanente, vamos a necesitar de leyes. Incluso vamos a necesitar de incluir en la constitución de cada país el derecho humano a la alimentación adecuado, ¿no? Y no solo ese programa, la región fue pionera en implementar un programa América Latina sin hambre 2025. Deberíamos, en ese año que estamos celebrando 80 años,
celebrar el final del hambre en la región. Desafortunadamente no es lo que vamos a encontrar con los datos que tenemos disponibles. Hay mucha hambre todavía, en algunos países hay un retroceso, pero eso se debe sobre todo a las políticas que no se han implementado o al retroceso del compromiso de países en combatir el hambre. Y yo creo cada vez más importante que la seguridad alimentaria, la alimentación, es un derecho humano. No es cualquier cosa, es un derecho fundamental de la vida, ¿no? Yo creo que para eso estamos, difundir eso en todo el mundo.